Listo, Mauro, ahí estás. Bueno, volvemos. Cuando ustedes piensan en el timón, ¿dónde va su cabeza? ¿Qué ven? La rueda esa gigante de madera con la que se... Bien. Bien. ¿Qué El más? volante del buque sería. El volante, bien. Cuando decimos timón, piensa en el volante del buque. ¿Alguien más? ¿Alguien piensa distinto? ¿Sí? Y yo pienso en la popa directamente. Bien. A mí me quedó lo del control remoto de los nuevos buques, así que ¿Cómo? a mí me quedó el control remoto de los nuevos buques. El control remoto de los buques, el piloto automático, ¿me decís vos? El joystick, creo que Sí, dice. el joystick, eso, el joystick. Bien. Bueno, ¿quién más? Hasta ahora van 2-1. Dos piensan en el timón como el gobierno del buque, ¿sí? Y otro pensó en la popa. Yo pienso que en la popa también. Ahí. Dos. Bueno, otra vez hay paridad. 50 y 50, vamos. ¿Qué más? Bien, la pala, digamos que está en la popa. Todo el sistema ese. Se inclinó la balanza para la popa. ¿Alguien piensa distinto? Hay dos que piensan en la timonera, tres que piensan en la popa. Chicos, es gratis, ¿eh? No es una evaluación. 1, 2, 3. Hay ¿cuántos participantes? 14 participantes, menos Juaco, menos yo. Hay 11. Y hasta ahora 5 dijeron algo. ¿Quién más? Perdón, ¿cuál fue la pregunta que recién llegué? Bien. Si decimos timón, ¿de qué estamos hablando? El gobierno del barco. ¿De dónde? El gobierno del barco. ¿Y a dónde te vas en el barco cuando hablas del timón? ¿Dónde pensás? Hay dos que dijeron La popa. la popa. Bueno, son 4 contra 2. ¿Alguien más? Yo opino lo mismo, lo de la popa. Bien. Santiago también. Bueno. ¿Otro? ¿Que se anima ahora que se más votos? Bueno, el año que viene vamos a hacer un premio, a ver, el que contesta, que se gane algo. Bueno, chicos, ganaron los de la popa y tenían razón los de la popa. Cuando hablamos de timón, ¿sí? Nos referimos a la pala del timón, al aparato de gobierno que está situado en la popa, en el codaste, ¿sí? Atrás de la hélice. ¿Está bien? Cuando hablamos de gobierno o de mandos del timón, ¿sí? Ahí nos referimos a la rueda de cabillas o al joystick o a cualquier elemento que tengamos para poder gobernar la embarcación. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, bueno, bien. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque siempre, yo para que no se sientan mal los que se equivocaron, siempre piensan, hay mucha gente que piensa que el timón está en la timonera. ¿Sí? Debe ser por eso, ¿no? Timón, timonera. Pero la realidad es que el timón es un elemento que está situado abajo, por debajo de la línea de flotación, por decirlo así. ¿Está bien? Sí. Perfecto, profe. Haciendo una definición más amplia, ¿qué es el timón? Es un instrumento, ¿sí? Que con la marcha del buque, ¿por qué habla con la marcha del buque? Porque es un apéndice que desvía el flujo, ¿sí? Y que eso ocurre mientras el buque está en movimiento, ¿sí? Si el buque está quieto, uno puede mover la pala del timón para donde quiera y no pasa nada. O sea, funciona hidrodinámicamente, tiene que haber movimiento. No puede ser, si el barco está estático, el barco se va a quedar y va a ir para donde quiera, porque no va a tener gobierno el buque, porque el timón funciona, ¿sí? Cuando el fluido está en movimiento. Bien, entonces,
es un instrumento que con la marcha del buque permite gobernar el mismo, ¿sí? Constituyendo uno de los elementos básicos de maniobra. Ahora, no obstante, no es el único sistema, ¿sí? Que tiene el buque para poder modificar su trayectoria. ¿Por qué? Porque, no sé, puede conseguirse, como dice ahí, un sistema rudimentario, ¿sí? Con equipos auxiliares de maniobra, como si fuera, por ejemplo, como puede ser un ancla, ¿sí? Si un timón pierde el gobierno, si un barco pierde el gobierno, o sea que pierde el timón, bueno, puede utilizar, valerse de los medios que disponga, ¿sí? Tira el ancla sobre una banda y va a hacer que cambie el rumbo, o pueden utilizar, en el caso de que tenga hélices de proa, ¿sí? El bow thruster puede utilizar hélices de proa para poder lograr ese cambio de rumbo. Pueden tener timones de fortuna, que son apéndices, ¿sí? Que tienen el barco. Bueno. Y si la embarcación tiene más de un propulsor o más de una hélice, puede jugar con las hélices para poder darle el gobierno. Ahora, eso no es un elemento de gobierno principal, ¿sí? No es el más importante. Les pido 2 minutos, por favor, y ahora seguimos. Dale. Bueno, perdonen, volvemos al ruedo. Esto es es ingeniería naval, ¿sí? El teléfono suena a cualquier hora. Bien. Estábamos que una embarcación puede tener algún elemento de gobierno, ¿sí? Como para poder solventar la pérdida de la pala del timón. Pero eso nunca va a suplementar a la pala, ¿sí? O sea, el gobierno de una embarcación, si está diseñada para navegar con pala de timón, va a navegar con pala de timón y no se puede perder, no puede dejar de funcionar porque si no es un problema. Ante esa situación, ¿sí? La tripulación puede recurrir en algunas embarcaciones de pequeño y mediano porte, puede recurrir a algún elemento de fortuna, ¿sí? Pero no es lo ideal y el buque no va a tener el mismo gobierno que puede llegar a tener con la pala. ¿Está bien eso? Sí, sí. Profe, perfecto. Bien. Bueno, ahora, ¿dónde se coloca el timón? Y bueno, en el 99% de los casos, hoy está en la popa. ¿Por qué en la popa? Porque la hélice está en la popa, porque, como les contaba cuando iniciábamos, el timón funciona con la marcha del buque, o sea que tiene que haber un movimiento de un flujo, y donde el flujo tiene más velocidad en todo el buque es atrás de la hélice. Entonces, en esa zona es donde más rendimiento tiene. ¿Sí? Ahora, el timón no deja de ser un apéndice, un elemento que está generando fricción y que está generando resistencia al avance. Entonces, ¿qué se busca durante la navegación en una embarcación? Que el timón vaya lo más perpendicular posible a la hélice para no generar interferencias, porque cuando la pala está girada, el agua choca contra esa pala, ¿sí? Y genera una resistencia al avance. ¿Me siguen? Sí, profe.
Bueno, ahora, el timón hoy está en popa. ¿Cómo nació? No sé si se acuerdan, al principio de la cátedra, el timón nació como si fuera una especie de remos que se colocaban sobre una banda, ¿sí? Y colocándolos sobre esa banda generaban el gobierno de la embarcación, ¿sí? Pero siempre funcionaban sobre un costado del buque. ¿Cuál era el costado? Era el lado derecho, ¿sí? Que hoy es conocido como estribor. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, como el timón, ¿sí? O esas palas que usaban para gobernar la embarcación, estaban del lado derecho, cuando un buque atracaba, cuando un buque estaba amarrado en el muelle, tenía que amarrar sobre la banda que estaba libre, que no tenía timón, porque si no, era muy complicado amarrar con una pélice que sobresalía por el costado. ¿Sí? Entonces, Profe, te puedo hacer sí, una pregunta. Pero si estaba sobre el lado derecho, si querían girar para la izquierda, no, la costumbre era girar hacia la derecha. ¿Está bien? entonces si querían ir hacia la izquierda, tenían que dar toda la vuelta. Toda la vuelta. ¿Sí? Hoy parece una cosa muy rara, ¿sí? Pero bueno, en esa época no tenían otra. ¿Por qué? Porque el sistema no tenían guinches para mover la maniobra, no tenían distintos elementos que hoy parecen cotidianos, ¿sí? Pero hay que remontarnos al siglo XIII. Recién en el siglo XIII empezó a aparecer la pala de timón a popa. ¿Sí? De ahí en adelante, fíjense, estamos hace unos 700 años atrás. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, la maniobra siempre era hacia una banda. Era todo un armatoste, todo un aparejo que estaba sobre una banda. Entonces, no se podía amarrar porque todo eso sobresalía. ¿Sí? Entonces, si esa banda podían romper las palas, quedaban lejos. ¿Sí? Entonces, amarraban sobre la banda de babor. Y la banda de babor estaba limpia y por eso, y babor, hoy la conocemos como babor, pero en su momento era la banda del puerto, era port board, ¿sí? Port board. Bueno, la desviación del idioma después de tantos años, ¿sí? Terminó que port board es babor. Creo que esto ya se los conté alguna vez. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué le dicen babor a la izquierda y estribor a la derecha? ¿Sí? Uno dice, ¿de dónde salimos con esa palabra? Bueno, porque es una desviación del idioma, ¿sí? Que era port, board, port de puerto, board de borda, ¿sí? Port board terminó en babor. Y el lado derecho era el lado destinado al gobierno, ¿sí? A la dirección de la embarcación. Entonces se llamaba steerboard, ¿sí? Y bueno, y obviamente también se desvió ese vocabulario y terminó siendo estribor. ¿Está claro eso? Sí, Sí, profe. profe. Bien, es una nota de color, no le va a cambiar nada, no van a ser ni mejores ingenieros ni peores porque sepan eso, pero bueno, es un detalle como para que sepan de dónde viene ese vocabulario raro. Bien. Bueno, después hay distintos timones, ¿sí? Distintos tipos de timones, los timones de pala, timones hidrodinámicos. Vamos a ver básicamente, dos conceptos, pero sepan que el de pala es de construcción más económica y el hidrodinámico ya tiene otro tipo de construcción, es más caro, pero genera una menor resistencia al avance en la embarcación. ¿Sí? Bueno, ahora, esto, como les decía hoy, ¿sí? El timón necesita que el agua circule, ¿sí? Por lo tanto, la mayor eficacia la va a tener detrás de la hélice, ¿sí? Porque detrás de la hélice es donde más velocidad tiene el fluido, ¿sí? El agua. Bueno,
¿Qué tiene que tener un timón en el momento de diseñarlo y colocarlo en la embarcación? ¿Sí? Obviamente, el primer requisito, ¿sí?, es que no se rompa, ¿sí? Por lo que les contaba hoy. El timón no se puede romper, no podemos perder la pala del timón. ¿Por qué? Porque el buque queda sin gobierno, o en el caso de que se pueda, va a quedar con un gobierno muy rudimentario que puede hacer que sea peligroso, ¿sí? Entonces, tiene que tener la suficiente resistencia para soportar todos los esfuerzos, ¿sí?, que tenga el barco durante su navegación, ¿sí? Los esfuerzos dinámicos. Cuando hablamos de dinámicos, son esfuerzos devenidos del movimiento. ¿Está bien? Entonces, hay que diseñar ese timón para que sea capaz de soportar los esfuerzos a los que va a estar sometido. Entonces, ¿qué se diseña? ¿Solamente la pala? No, la pala está a un eje que se llama mecha de timón, ¿sí? Y esa mecha va a estar dentro de un soporte que se llama el tubo de limera, y ese soporte va a estar soldado al casco, ¿sí? Y todo ese sistema es pesado. Entonces, hay que diseñar no solamente la pala de timón, no solamente el eje que hace que la pala pivotee, ¿sí?, el sistema que hace mover la pala, sino que también los soportes de la embarcación donde va a ir colocando. Y obviamente, un detalle muy importante, que para que la resistencia del timón y el timón pueda funcionar y tenga una larga vida útil, tiene que ser de fácil acceso para el mantenimiento, ¿sí? Si es un lugar, es una máquina que está en un lugar difícil, que nadie va, que nadie la mira, digo, lo más probable es que eso a la larga se termine rompiendo por falta de mantenimiento, ¿sí? Bueno, entonces, cambiando de tema, ¿no? Una cosa es la resistencia, ¿sí?, lo que se le pide a un timón para que no se pierda, básicamente, para que no lo perdamos en navegación. Y por el otro lado, la eficacia que tiene que tener. ¿Qué tan bueno es un timón? ¿Sí? ¿Cómo se diseña? Porque uno dice, bueno, no es lo mismo, uno puede pensar lógicamente, a ver, no es ¿cómo va a ser la pala que lleve? ¿Qué tamaño hago de pala de timón para un velerito, después ya tenés 6 metros, para un pesquero, ¿sí?, o una embarcación de 30 metros, o el tamaño de la pala que le doy a la embarcación de un superpetrolero o un portacontenedores, o lo que fuere, ¿está bien? Entonces, para cada embarcación voy a necesitar un área de pala determinada, ¿sí?, para que ese timón sea eficiente. Cuando hablo de eficiencia, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, yo le puedo poner a un barco pequeño un timón lo suficientemente grande, ¿sí?, como para asegurarme de que va a tener gobierno. Ahora, si yo lo hago muy grande, ¿sí?, ese timón va a generar una resistencia al avance, ¿sí?, que me va a frenar la embarcación. O va a pesar tanto que el barco me va a quedar mirando al cielo, ¿sí?, porque el elemento ese es muy pesado, entonces termina siendo contraproducente. Y hay que diseñar el timón de acuerdo al tamaño de la embarcación que voy a tener, ¿sí?, y a los requisitos que yo quiera. Quiero que tenga buen gobierno. ¿Qué tipo de embarcación va a ser? ¿Va a ser un remolcador que necesita mucha maniobra? ¿Va a ser una draga que también necesita mucha maniobra? ¿Va a ser un buque granelero que quizás no necesite una respuesta tan rápida? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es un barco que normalmente va en línea recta, que salvo alguna maniobra evasiva no lo tengo que andar moviendo como si fuera un auto, sino no necesito tanta maniobra. Bueno, todo eso va a estar relacionado a el área, ¿sí?, destinada a la pala de timón. ¿Está bien? Y me puede pasar al revés. Puedo tener un barco muy grande y si hago la pala muy chiquita no va a tener gobierno, ¿sí? O un barco de tamaño medio y si yo hice la pala muy chica tampoco voy a tener gobierno. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, Bueno, perfecto. entonces, depende de la eficacia, bien, de la superficie total de la pala, o sea, que el tamaño de la pala, de la posición que va a tener respecto a los propulsores, ¿sí?, qué tan cerca o qué tan lejos voy a estar de la hélice. ¿Cuántos timones, cuántas palas de timón le voy a poner a una embarcación?
y la forma que va a tener el codaste, ¿sí? La forma de la popa en ese barco. ¿Por qué? Porque si el codaste me impide la circulación del flujo de agua, ¿sí? Puede ser que el timón no tenga una buena respuesta porque no le llega agua. Y como les expliqué, ni bien comenzábamos, el timón funciona con respecto a la velocidad del flujo. Si ahí tengo poco flujo, tengo mucha turbulencia, el timón va a funcionar. Bueno, ¿se acuerdan que les explicaba que había timones que son del tipo de plancha, es una chapa, imagínense una chapa, ¿sí? Y otros que son hidrodinámicos? En este caso estamos viendo un timón del tipo hidrodinámico. Fíjense que tiene una forma hidrodinámica que la pueden, si quieren investigar, la pueden buscar, porque ya hay muchos estudios sobre esto, ¿sí? Es la tabla de perfiles NACA. Después lo van a ver. Aquel que quiere investigar puede meterse e indagar un poco sobre el tema. Van a ver que existen los perfiles NACA que son utilizados para la aviación, ¿sí? Pero también para la aerodinámica. ¿Por qué? Porque el agua es un fluido como lo es el aire. La única diferencia es que varían las densidades y las viscosidades, ¿sí? No deja de ser un fluido el aire, tanto el agua no dejan de ser fluidos. Aquel que quiere investigar puede entrar a NACA y lo va a ver. Bueno, entonces, el timón está formado por distintos elementos, ¿sí? Una es la mecha del timón, es el eje, ¿sí? Que se continuaría hacia arriba, que está conectado a la pala, es el que permite el pivoteo, ¿sí? La mecha está conectada a la cruceta, una pieza que ahora vamos a ver si les voy a mostrar, y que proporciona el movimiento de la pala, ¿sí? Son de acero, bueno, y el diámetro de diseño está obtenido en base a una fórmula. Hay que calcular cuál va a ser el diámetro, ¿sí? Para eso está la ingeniería, para no ser ni más grande ni más chico. Entonces se puede estudiar cuál es la dimensión que va a tener ese eje que conecta la pala de timón con la máquina del servo, que es el que hace girar la embarcación para un lado y o el otro. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, también existe la palma. La palma es el lugar donde se realiza la transición, donde se conecta la pala, ¿sí? Que es todo este elemento, con la mecha del timón que viene acá arriba. El tubo de limera es el tubo donde va encauzada la mecha, ¿sí? Ahora vamos a ver una imagen. Y después todos estos son quizá nomenclatura vieja, yo no creo que no los quiero confundir. Y después tenemos, el timón tiene un canto de ataque y un canto de salida. Obviamente el canto de ataque va a ser el que recibe, ¿sí? El flujo proveniente de la hélice, y el canto de salida es el de masa popa, ¿sí? Donde el agua pierde contacto con la pala de timón a medida que el buque va avanzando. Y la lenteja es un elemento de soporte que va por debajo de la pala, pero después lo vamos a ver, no quiero confundirlo. Bueno, el timón va a estar dado en base a una geometría, ¿sí? La geometría se puede definir como que el timón tiene una altura, ¿sí? Tiene una cuerda, tiene un espesor y un tipo de perfil. Cuando hablamos de tipo de perfil, vuelvo a decir lo mismo, puede ser un perfil NACA o puede ser una plancha de un determinado espesor y se terminó, que tendrá alguna estructura de refuerzo, pero no hay mucho más. No es algo muy elaborado, ¿sí? Bueno, hablamos de distintos parámetros, también podemos nombrar el alargamiento, que es la relación entre la altura, ¿sí? Y la cuerda media. Ahora vamos a ver un poco acá está, con un esquema, ¿sí?
tenemos la cuerda superior, es el ancho que va a tener la pala en su cara superior, la cuerda inferior, la cuerda media, dónde va a estar ubicado el eje de giro y la altura. ¿Sí? Y acá estamos viendo un timón del tipo perfil. ¿Está bien? Sí, Voy muy profe. muy rápido, ¿o no? No, no. No, no. Bueno, y después vamos a ver que existen distintos tipos de pala de timón, ¿sí? Que van a estar determinados por qué, por su estructura, ¿sí? A ver si son de plancha simple o plancha doble, que es lo que les comentaba hoy, ¿sí? Si son timones conformados que tienen características hidrodinámicas, o si va a ser directamente un timón de plancha simple, que es una chapa reforzada, y no hay mucho más. Acá tiene un ejemplo, ¿sí? Un timón plancha simple y un timón de plancha hidrodinámica, ¿sí? Un timón hidrodinámico, es un perfil. Fíjense que esto es muy parecido a un perfil alar. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, una de las características por las cuales vamos a clasificar un timón es por su estructura, ¿sí? Pregunta de examen. Y otra de las características por las que los vamos a clasificar es por el tipo de montaje. Fíjense que uno puede colocar un timón de distintas formas. ¿Está bien? Puede ser un timón soportado, ¿sí? Fíjense, el soportado, ¿qué es? Es un timón que está sostenido por la mecha del timón, ¿sí? Que está conectada al casco, y además está apoyado en distintos elementos del codaste, ¿sí? Este sería un timón recontra soportado, fíjense que tiene un montón de vínculos con la embarcación. Y este otro tipo de timón, fíjense que está soportado por la mecha, por una especie de bisagra intermedia, y después está apoyado en el talón de codaste, que es la popa del buque. Después tenemos este otro tipo de embarcación, ¿sí? Esto es uno de los más utilizados. Está soportado por la mecha y por el talón de codaste. ¿Se entiende esto? ¿Este esquema? Sí, Sí. profe, se entiende. Sí, profe. Sí, sí. Entiende. Bien, y después fíjense que estos timones ya están suspendidos, ¿sí? No están soportados. Todos estos tienen un apoyo inferior, ¿sí? Ahora, este está semi soportado o semi suspendido, ¿sí? Fíjense, está la mitad de la pala soportada. Este directamente es colgante, ¿ven? Suspendido. ¿Entiende? No tenemos un apoyo inferior. Y lo mismo pasa Esos con este serían sistema. embarcaciones más livianas, ¿no? En Tienen cuanto a... en realidad, perdón, tienen más estructura, ¿por qué? Porque la estructura superior, al ser la única, está más reforzada. ¿Está bien? No tienen el apoyo inferior. ¿Está bien? Pero son diseños, ¿eh? No. Ahora, ¿dónde está la ganancia y que la embarcación se ahorra toda esta zona? ¿Sí? Fíjense, toda esta porción de barco no la tiene. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el timón no la necesita. Es una cuestión de diseño. Este tipo de pala de timón es muy utilizado en buques de navegación de ultramar, el último. Este es utilizado mucho en veleros, si lo pueden llegar a ver. Y este es muy utilizado en buques de trabajo, buques que están para sacudir. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Sí.
Bueno, y después tenemos otra definición, ¿sí? Otra clasificación, mejor dicho, que es por la distribución. Fíjense acá, la diferencia está por dónde pasa la mecha del timón. En este caso tenemos la mecha que pasa a una zona medio intermedia, tirado a popa, pero no tanto. Este pasa mitad en la popa, si está bien tirado a la popa, tirado a proa. Este está bien tirado a proa, salvo la zona inferior, donde el timón está más compensado. Y el último caso es un timón no compensado, donde la mecha está colocada en la zona bien a proa de la pala. ¿Está bien? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambia? Bueno, en este timón que está compensado, ¿sí? Al girar la pala, hay flujo que hace fuerza sobre la cara posterior a la mecha y otro flujo choca sobre la cara anterior, ¿sí? Entonces, hay una compensación de esfuerzos ahí. Entonces hace que la máquina de timón que necesitemos para ese tipo de distribución, ¿sí? Sea una máquina que necesite menos potencia que para el caso opuesto, que es el timón no compensado. ¿Por qué? Porque donde queremos girar un poco la pala, el mismo flujo la tiende a acomodar, ¿sí? Porque aplica tanta presión que la tiende a enderezar. Entonces, la máquina de timón deberá ser más potente y la mecha del timón también tendrá otro dimensionamiento más grande que en este caso. Ahora, la eficiencia de esta pala de timón es mucho mejor que la que va a tener la del timón compensado. Y después hay otro tipo de clasificación, que es si la pala es móvil, ¿sí? La pala es fija o si tiene flap. Pero esto no quiero... Sepan que existen timones donde la pala además está articulada, ¿sí? Pero hasta ahí nomás, no quiero indagar mucho en eso porque me gusta que se lleven el concepto, no ir tan profundo en ese tema. ¿Alguna duda de esto? No, profe. No, profe. Bueno, acá hay una fórmula que se utiliza para poder calcular la superficie necesaria que va a tener la superficie de pala de timón necesaria para una embarcación. Entonces, la superficie total va a estar dada por una fórmula, bueno, que es la que ven ahí, ¿sí? Pero no es el fin de esta cátedra. Sepan que existe, ¿sí? El dimensionamiento de la pala se realiza en base a fórmulas. Esta es una de las fórmulas que se utiliza para poder dimensionar la pala. Yo este material se los voy a dejar para aquel que quiera indagar un poco más. Pero no nos vamos a meter en todo este material, en todo este tema ahora. Bueno. Entonces, volviendo al tema, resumen. ¿Sí? Acuérdense lo que es un timón, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el trabajo que ejerce un timón? ¿Sí? Que el timón no lo asocien a los elementos del comando del timón que están en la timonera, sino que el timón es ese apéndice de casco que está por debajo de la línea de flotación, que normalmente está detrás de la hélice por una cuestión de eficiencia del sistema, que existen
distintos tipos de timones se pueden clasificar por su estructura, ¿sí? Si es de pala, si es de plancha o si es hidrodinámico, que de acuerdo al montaje, ¿sí? También se lo puede clasificar, que también está la clasificación, el tema si es un timón compensado o no, que el área del timón va a estar dada en base al tamaño de la embarcación, a la velocidad con la que va a navegar y al tipo de servicio que tiene. Acuérdense, no es lo mismo diseñar un timón para un remolcador o para una draga, que son buques que necesitan mucha maniobra, que diseñarlo quizás para una lancha rápida, por ejemplo, que no precisa mucha maniobra, precisa ser rápido y tener un apéndice de timón lo suficiente como para acomodarla y nada más. Y después, bueno, que todo ese sistema se dimensiona y que es muy importante que el timón no se pierda. Para no perderlo debemos diseñarlo con un elemento robusto, ¿sí? Uno de los elementos más importantes es la mecha del timón, es el eje, pero vamos a ver una foto, a ver si lo puedo mostrar. Es el eje que conecta la pala, ¿sí? Con la máquina del timón, ¿sí? La máquina del timón es la encargada de hacer girar esa pala. Y si esa mecha se corta, la pala se cae, ¿sí? Ahí no hay vuelta. La pala se cae, si la pala se cae, se pierde el timón. Y no es algo que queremos que pase, ¿sí? Entonces, como parte hoy de la clase, lo que van a hacer hoy con Joaquín es un cálculo de la mecha del timón, así como lo hicieron el otro día con el enchapado y como lo hicieron anteriormente con la línea de eje. Bueno, esta vez van a calcular una mecha de timón, de manera de poder cerrar un poco el tema y estaríamos dando por finalizada la teoría, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? No, perfecto. Sí, se entendió. Entendió. ¿Estamos bien? Sí, Sí, sí. profe. Bien. Bueno, los dejo con Joaco ahí.